A ver, imaginemos una escena. Una situación que, bueno, resulta tremendamente familiar y que con toda seguridad cualquiera puede visualizar al instante. Sí, una estampa muy típica. Exacto. Imaginemos que alguien lleva meses, quizá más de medio año, esperando una cita con un especialista en la sanidad pública. Llega por fin el día, esta persona entra en la sala de espera del hospital, se sienta y empieza a mirar esa pantalla de la pared. Esa pantalla que avanza súper lento, claro. Madre mía, con una lentitud desesperante. Y, a ver, la ansiedad en ese ambiente se puede cortar con un cuchillo. Pero, de repente, desde el mostrador, le informan a esa persona de que el médico asignado no está. Y no por una urgencia. No es una baja por enfermedad, tampoco son unas vacaciones, es que ese profesional está en huelga. O sea, la cita, esa intervención por la que se ha esperado tanto tiempo, se pospone de un plumazo un mes entero. Claro. La sensación de frustración en ese instante es, vamos, absoluta. Es abrumadora. Totalmente. Y es una reacción muy natural ante una situación que genera una impotencia gigantesca. Y creo que es vital empezar por ahí. Porque fíjate, esa imagen tan vívida es exactamente la que se está replicando en hospitales y ambulatorios de toda España ahora mismo. Es que no es un caso aislado. ¿Qué va? Hablamos de miles de médicos que han iniciado un calendario de paros programados. Y ojo, no son paros de un par de horas. Ya. Son huelgas de una semana entera al mes. Semanas enteras. Y esto se extiende desde febrero hasta junio de este año 2026. Para ponerle dimensión a esto, basta recordar la marcha reciente que sacó a cerca de 8.000 facultativos a colapsar las calles de Madrid. 8.000 profesionales. Es una barbaridad. Y precisamente por la magnitud de lo que está ocurriendo, pues la misión de nuestra inmersión de hoy es ir mucho más allá de la anécdota, ¿no? Eso es. O del cabreo inicial en esa sala de espera. No nos vamos a quedar en los titulares de informativos que duran 20 segundos. El objetivo de la sesión de hoy es desgranar qué hay detrás de esta crisis sin precedentes. Muy necesario, ¿sí? Vamos a intentar entender qué es ese famoso estatuto marco, que parece ser, digamos, el origen de todo, descubrir el colapso estructural y demográfico que acecha bajo la superficie y, fundamentalmente, analizar cómo esta paralización impacta en los pacientes. Y sobre todo, cómo la actitud de la ciudadanía no es solo un daño colateral, sino que puede ser la clave absoluta para desenquistar la sanidad pública. Exacto. Pero, a ver, para sentar las bases de este análisis a fondo, creo que hay que contextualizar la gravedad de la medida. Hay una premisa que no podemos pasar por alto. Históricamente, el colectivo médico es uno de los sectores profesionales que menos recurre a la huelga. Claro, por el tipo de trabajo. Efectivamente, su trabajo no es fabricar piezas en una cadena de montaje. Su trabajo lidia con la salud, con el sufrimiento, con la vida de las personas. Por tanto, llegar al extremo de organizar semanas enteras de paros, pues no es una rabieta repentina. No es un calentón, vaya. Para nada. Indica un nivel de malestar estructural profundísimo que lleva décadas cociéndose a fuego lento. Cuando quienes tienen la vocación de cuidar deciden dejar los fonendoscopios sobre la mesa de esa manera, es el síntoma definitivo de que el engranaje ha llegado a un punto de rotura. Pues vamos a trazar la línea de puntos desde el principio, porque, a ver, para entender por qué estalla algo, primero hay que mirar la chispa que encendió la mecha. Y en este caso la chispa tiene un nombre burocrático que la verdad está en boca de todos últimamente. El Estatuto Marco. Ese mismo, el Estatuto Marco. Pero, ¿qué es exactamente este documento y por qué ha sido capaz de movilizar a miles de profesionales a este nivel? Pues, simplificándolo mucho para no perdernos en jerga legal, el Estatuto Marco es, básicamente, el gran libro de reglas laborales de la sanidad pública en España. Vale. Es la ley que rige desde los turnos y descansos hasta cómo se clasifica a cada profesional o cómo se estructuran las retribuciones de todos. Todo el personal. Todo. Y el conflicto nace de un dato temporal muy simple. Y es que este texto llevaba sin tocarse desde el año 2003. Madre mía, desde 2003. Absolutamente nada que ver con la realidad asistencial de 2026. Ha llovido mucho. Muchísima. Así que la actualización era obligatoria. El Ministerio de Sanidad abrió las negociaciones para redactar un nuevo texto. Pero claro, el problema vino por quién se sentó a esa mesa. Ah, vale. Entiendo por dónde va esto. ¿Quién se sentó y quién se quedó fuera? Pues, a ver, el Ministerio negoció con los sindicatos de clase, los generalistas, que son los que representan al conjunto global de los trabajadores de la sanidad, es decir, desde administrativos hasta celadores, enfermería, todos. Ya. Y aquí es donde los sindicatos, específicamente médicos, como pueden ser CESM, ESMA o AMITS, pues dan un golpe en la mesa.
Denuncian que, claro, al negociar un convenio general para absolutamente todo el hospital, las particularidades extremas de la profesión médica han quedado, según ellos, totalmente diluidas. Silenciadas, claro. Exacto, excluidas del acuerdo final. Y por eso exigen un estatuto propio, solo para ellos. Vale, un momento, para no perdernos en la burocracia de las exigencias. Porque repasando la documentación para la sesión de hoy, he visto que una de sus grandes reclamaciones es el reconocimiento en algo llamado nivel MECES 3. Sí, el famoso MECES 3, que suena a código de barras totalmente. Totalmente. A ver, ese MECES 3, en la práctica real, ¿qué significa? ¿Es una cuestión de prestigio de cara a la galería? ¿O es lo que determina el salario a final de mes? ¿O es quizá una llave para poder irse a trabajar a Francia sin que les pongan pegas con la convalidación? Pues fíjate, es una mezcla de todo eso. Es reconocimiento y justicia laboral, pero con un impacto muy real. Las siglas MECES corresponden al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, y el nivel 3 equivale, a efectos prácticos, a un título de máster. Ah, de acuerdo. Los médicos argumentan con razón que su formación no es un grado universitario estándar de 4 años. Son 6 años de carrera, que es durísima, más el examen MIR, más luego 4 o 5 años de especialidad. O sea, estamos hablando de 11 o 12 años de formación. Interrumpida, sí. Exigen estar en ese nivel MECES 3 de forma homogénea en toda España porque reconoce oficialmente esa sobrecualificación y, sobre todo, reconoce un nivel de responsabilidad directa e intransferible sobre la vida humana. Claro. Y sí, respondiendo a tu pregunta, esto tiene implicaciones directas en la homologación de su categoría a nivel europeo y también en sus escalas retributivas. A ver, para visualizar este conflicto, que creo que con una analogía se entiende muy bien, imaginemos una gran orquesta sinfónica. Venga, a ver. La gerencia del teatro decide negociar las horas de ensayo, los descansos y los salarios de absolutamente todos los empleados del edificio a la vez. O sea, meten en el mismo saco de negociación a los acomodadores, a los técnicos de luces, al personal de limpieza y a los músicos. Todos juntos, vale. Y de repente, claro, los primeros violines levantan la mano y dicen, oigan, nosotros necesitamos unas condiciones específicas de afinación, de cuidado de las manos y de horas de ensayo que el resto del personal simplemente no tiene. Y añado un detalle crucial a la analogía. Si el técnico de luces comete un error por agotamiento, pues parte del escenario se queda a oscuras un momento. Un susto y ya está. Exacto. Pero si el primer violín comete un error crítico en mitad del concierto tras ensayar 24 horas seguidas, la obra entera fracasa de forma estrepitosa. Entiendo que esa es la diferencia de responsabilidad que exigen que se reconozca en un papel, ¿no? Es una analogía perfecta. Esa distinción de responsabilidad es el núcleo del debate. Y fíjate, se materializa en la otra gran exigencia que tienen, que son las guardias. Ellos piden una jornada a base de 35 horas semanales. Que suena lo normal, vaya. Claro, pero es que con el sistema de guardias obligatorias actual, la inmensa mayoría acaba trabajando 60 o 70 horas a la semana. Madre mía, el doble casi. Es una locura. Imagina la carga cognitiva de tener que tomar decisiones sobre si operar o no una apendicitis a las 4 de la madrugada después de llevar 20 horas despierto en urgencias. Es que es peligroso. Y además, hay un agravante económico, y es que reclaman que todo ese tiempo de guardia, que no dejan de ser horas extra obligatorias que el sistema da por sentadas, pues piden que compute de forma real e íntegra para su jubilación. Porque ahora mismo no cuenta, ¿no? A día de hoy, gran parte de ese esfuerzo vital se pierde en el limbo administrativo. Es tiempo no reconocido efectos de cotización completa. Vale, pero, a ver, seamos abogados del diablo por un momento, porque para entender un conflicto hay que mirar todas las caras del prisma. Y el argumento del Ministerio de Sanidad también tiene una lógica organizativa que cualquiera puede entender. Sí, por supuesto. Si se le concede a los médicos un estatuto propio, unas reglas exclusivas al margen del resto del hospital, ¿no es razonable pensar que mañana mismo el colectivo de enfermería, que también soporta una presión enorme, exija exactamente lo mismo? Y luego los técnicos de rayos, y luego los celadores. Ese es el miedo, claro. ¿Cómo se justifica esta exigencia de los médicos sin parecer que quieren romper la baraja del equipo multidisciplinar y crear, pues no sé, un sistema de castas elitista dentro del hospital? Pues mire, esa es exactamente la postura del Ministerio liderado por Mónica García. Y es un debate de gestión sanitaria muy válido. El gobierno defiende que un hospital moderno funciona como un reloj, donde todas las piezas son interdependientes. Claro, no hay médico sin enfermera,
ni cincelador. Efectivamente. Su argumento central es que crear normativas laborales separadas y exclusivas para una sola de las partes fragmentaría el Sistema Nacional de Salud. Defienden que el nuevo estatuto que proponen ya incluye mejoras sustanciales para todos y que, aislar a un colectivo por mucha responsabilidad que tenga, rompería la cohesión interna y la equidad de todo el personal sanitario. Y como era absolutamente previsible en el clima actual que vivimos, un debate que debería ser profundamente técnico sobre horas de descanso, cotizaciones y clasificaciones europeas, pues se ha transformado en una guerra de trincheras política. Totalmente. Ha entrado en la arena política. Sí. Si repasamos el tablero con los datos en la mano, vemos posturas muy definidas. Por un lado, el Partido Popular y Vox exigen al gobierno que aplique un diálogo inmediato y muestran su apoyo frontal a la creación de ese estatuto específico que piden los médicos. Sí, esa es su línea. En la otra trinchera, los socios de gobierno, Sumar y Podemos, cierran filas con el Ministerio de Sanidad, respaldando esa visión de cohesión de todo el personal sanitario para evitar jerarquías. Y, por el medio, los partidos nacionalistas ponen su foco en asegurar que cualquier acuerdo estatal no invada las competencias transferidas a cada comunidad autónoma. Exacto. Y el resultado de esa polarización es que la negociación técnica pura y dura se ha asfixiado por completo. La situación institucional ha llegado a tal nivel de bloqueo que el comité de huelga ha dado un paso sin precedentes. ¿Así? ¿Qué han hecho? Pues consideran que la vía de diálogo con la ministra de Sanidad está agotada. Piden abiertamente su dimisión y han elevado sus exigencias reclamando que sea el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien asuma personalmente las riendas para desencallar el conflicto. O sea, un salto de nivel enorme. Así que tenemos el detonante legal bloqueado por la política. Pero claro, si profundizamos en las fuentes, esta huelga y este estatuto marco parecen ser solo, los síntomas visibles de una enfermedad mucho peor. Sí, es solo la punta del iceberg. El debate legal está ahí, pero debajo del agua los datos apuntan a una crisis de supervivencia del propio Sistema Nacional de Salud. Y el diagnóstico de esa crisis de supervivencia lo encontramos detallado en el Estudio sobre Demografía Médica 2025 de la Organización Médica Colegial. Y el panorama que dibuja a medio y largo plazo es abrumador, de verdad. ¿Qué dicen los datos exactamente? El primer factor es puramente matemático y demográfico. Hablamos del envejecimiento y la cronicidad. Las proyecciones oficiales alertan de que para el año 2054 más del 30% de la población española superará los 65 años. ¿Un tercio de la población? Un tercio, sí. Y hoy en día las enfermedades crónicas ya son responsables del 60% de las muertes en el país. Casi el 78% de los mayores de 65 años convive con al menos una enfermedad crónica. Y para quien nos escucha es importante traducir qué significa la palabra cronicidad para un hospital, porque no es alguien que va, se cura de una gripe y no vuelve a pisar el centro de salud en 2 años. Para nada. Paciente crónico implica revisiones constantes, interacciones de múltiples medicamentos que hay que vigilar, visitas recurrentes a diferentes especialistas. Es una demanda de atención continua que multiplica la presión sobre el sistema de una forma bestial. Exactamente. El volumen de trabajo se multiplica de forma exponencial. Y sin embargo, frente a ese tsunami de demanda que viene, el sistema hace aguas por su base profesional. Pero claro, viendo las estadísticas, cualquiera arquearía una ceja. A ver. Porque hay un dato de Eurostat del año 2023 que rompe completamente la narrativa de no hay médicos. La cifra oficial es que España cuenta con 633 médicos por cada 100.000 habitantes. Es un número alto. 633, cuando la media de la Unión Europea es de 439. Es decir, los números puros y duros afirman que sí hay médicos en España. ¿Dónde está el truco? Entonces, imagino que la distribución geográfica tiene algo que decir aquí, ¿no? Pues mira, a ese dato es a lo que en sociología médica se le denomina la paradoja de la densidad. ¡Qué buen nombre! El número global es alto. Efectivamente, hay médicos. Pero el problema real, la falla tectónica del sistema, es una distribución territorial pésima, combinada con unas condiciones laborales que expulsan el talento. Claro. El informe de la Organización Médica Colegial demuestra que los salarios poco competitivos y las jornadas extenuantes provocan una fuga de cerebros constante. O sea que somos una fábrica de talento de lujo que termina exportando profesionales de élite al resto de Europa de forma gratuita. Así es. Simplemente porque nuestras condiciones son insostenibles, ¿no? Esa es la cruda realidad.
Son médicos jóvenes que le han costado años y miles de euros al Estado en formación y terminan haciendo las maletas hacia Francia, hacia Alemania o el Reino Unido. Allí les ofrecen no solo mejores sueldos, sino jornadas reguladas y, muy importante, respeto por su tiempo libre. ¡Qué rabia! ¿De verdad? Y dentro de España la situación no es mucho mejor. Hay una movilidad interna feroz, especialmente en la franja de profesionales de entre 35 y 54 años, que saltan de una comunidad autónoma a otra buscando contratos que sean menos precarios. Buscando algo de estabilidad. Claro. Y esto está provocando que las zonas rurales, lo que llamamos la España vaciada, y sobre todo la atención primaria, se estén quedando literalmente sin médicos de familia. A ver, la inercia lógica, cuando falta personal en cualquier empresa, es abrir procesos de contratación o formar a más gente. Si faltan manos, pues la respuesta parece evidente de manual, ¿no? Y de hecho, en España se ha optado por esa vía. Se han abierto más facultades de medicina. Sí, hemos pasado de 44 a 53 recientemente. Eso es, inyectando miles de nuevos estudiantes en el sistema. Y viendo esto, pues uno podría pensar, bueno, problema resuelto. Metemos a 10.000 alumnos nuevos hoy y en un tiempo llenamos los hospitales. Es un espejismo absoluto. ¿Ah, sí? Pensar que abrir facultades soluciona la crisis actual es desconocer cómo funciona la formación médica. Como mencionábamos antes, formar a un especialista requiere 11 o 12 años. Claro, no salen de debajo de las piedras. Básicamente, el estudiante que cruza hoy la puerta de la facultad, para cuando pueda hacer una guardia y operar de forma independiente, ya habremos pasado por 3 o 4 mundiales de fútbol. Literalmente. Y a saber cuántas legislaturas y cambios de gobierno, o sea, nos plantamos en el año 2037 o 2038 fácilmente. Efectivamente. Y el drama es que, si la precariedad laboral, la inestabilidad de los contratos y la sobrecarga brutal de las guardias no se arreglan hoy mismo, todo ese esfuerzo va a ser inútil. Ya te entiendo. España pasará una década invirtiendo recursos en formar a miles de profesionales brillantes que cuando por fin obtengan su título en 2037 acabarán firmando un contrato en un hospital de Berlín o de Lyon. ¡Qué desastre! Aumentar la producción no sirve de absolutamente nada si tienes un agujero en el fondo del cubo y eres incapaz de retener ese talento. Y claro, si el sistema es incapaz de retener al especialista que acabará yéndose a Francia, el resultado inmediato es esa silla vacía que describíamos al principio de la inmersión de hoy, en la sala de espera. La persona frustrada mirando la pantalla, exacto. Eso nos lleva a la parte más delicada de este análisis, que es el paciente. ¿Cuál es el impacto real que esta huelga tiene sobre las personas que necesitan el sistema de salud? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en esta ecuación tan compleja? Pues el impacto es tangible, es contable y es demolidor. Es fundamental aclarar primero que la ley exige servicios mínimos estrictos. Las urgencias, las unidades de cuidados intensivos, la atención a partos o los hitos de quimioterapia están garantizados. Vale, lo vital sigue funcionando. Lo que es cuestión de vida o muerte no se para nunca. Pero todo lo que se clasifica como actividad programada se detiene en seco. Para dimensionarlo bien, en pasadas convocatorias de huelga, solamente en la Comunidad de Andalucía se calculó la cancelación de más de 300.000 actos asistenciales. ¿300.000? ¿Es una barbaridad? Estamos hablando de 300.000 consultas, revisiones o cirugías que tuvieron que ser reprogramadas, generando además un coste de impacto brutal de unos 38 millones de euros. Y aquí es donde nos damos de bruces con un desafío ético monumental. Porque es muy fácil, desde un micrófono o desde la comodidad de un despacho o de un ministerio, pedirle a la sociedad que sea comprensiva con las huelgas. Muy fácil, claro. Pero imaginemos el caso de una persona que lleva 8 meses esperando una intervención quirúrgica en una rodilla para poder volver a caminar sin dolor continuo. O para poder reincorporarse de una vez a su puesto de trabajo. Una persona que está sufriendo a diario. Exacto. Si el día antes de la operación recibe una llamada del hospital diciendo que se cancela por la huelga, pues el nivel de enfado no solo es comprensible, es que es absolutamente inevitable. Es una invasión directa en su calidad de vida. Ese enfado es totalmente legítimo. Y es importante destacar que el propio colectivo médico es plenamente consciente del dolor que genera. De hecho, Tomás Cobo, que es el presidente de la Organización Médica Colegial, lo resumía con una franqueza tremenda. Él decía, los médicos que acuden a la huelga lo hacen con un nudo en el estómago. Me lo imagino. Saben perfectamente el daño colateral que implica cancelar una operación de rodilla. Pero aquí es donde el paciente, fíjate, deja de ser un sujeto pasivo. La ciudadanía tiene un poder transformador en este conflicto, pero requiere un cambio radical de perspectiva. Redirigir la perspectiva. ¿En qué sentido?
Porque, a ver, la reacción instintiva de supervivencia de cualquiera que sufre un dolor es canalizar el cabreo hacia la persona de bata blanca que le acaba de cancelar la cita médica. Y ese es el instinto, ¿sí? Pero la reflexión que subyace a esta huelga interpela directamente a la seguridad del propio paciente. Quien acude a un hospital debe entender la mecánica del agotamiento. Obligar a un profesional a calcular la dosis exacta de un medicamento pediátrico a las 4 de la mañana o a realizar una incisión milimétrica tras llevar 20 horas seguidas sin dormir es un peligro. Un peligro para quien está en la camilla, claro. A nivel cognitivo, está demostrado que 24 horas de vigilia producen un deterioro en los reflejos y en la capacidad de decisión equivalente a tener una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida para conducir. Es que es fortísimo eso. Un médico exhausto, por muy buena voluntad que tenga, aumenta exponencialmente el riesgo de errores diagnósticos. O sea, la mejor forma en que la ciudadanía puede ayudar es entender que esto no es, digamos, una simple rabieta por ver quién cobra 100 euros más o quién tiene un título más bonito colgado en la pared. Es que es una cuestión de seguridad nacional para los propios pacientes. Así es. La ayuda ciudadana consiste en presionar socialmente para que este debate se eleve de nivel. Consiste en exigir a las instituciones públicas, independientemente de quién gobierne en ese momento, una planificación sanitaria real y que esté financiada a largo plazo. Claro, mirar más allá del cortoplacismo. Porque al final de la cadena, el mayor beneficiado de tener a un especialista descansado, concentrado y bien remunerado que decide no emigrar a otro país, pues es el propio paciente que está tumbado en la camilla. Al exigir un sistema que cuide a sus profesionales, el ciudadano se convierte en el mayor aliado de las reivindicaciones médicas. La verdad es que es fascinante y a la vez muy preocupante ver cómo todas las piezas encajan. Lo que al principio parecía una protesta técnica, puramente burocrática sobre la clasificación en el nivel MECES 3 de un estatuto marco y la forma de contar las horas de guardia, resulta ser en realidad un grito de auxilio ensordecedor. Es un grito colectivo. Es la alarma roja de un sistema público que se está desangrando, que pierde su capital humano más valioso justo en el instante histórico en que se le viene encima un tsunami de pacientes crónicos y envejecimiento poblacional. Y para ir cerrando esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión de fondo. Es un pensamiento algo provocador sobre el que, bueno, merece la pena que la audiencia reflexione por su cuenta. A ver, cuéntanos. Hasta el día de hoy, el sistema de salud español ha presumido siempre de ser uno de los mejores del mundo. Pero esa excelencia se ha sostenido sobre un pilar invisible. ¿Cuál es ese pilar? El sacrificio personal extremo de las generaciones anteriores de médicos. Un sacrificio en forma de millones de horas extra mal pagadas, del deber modal de aceptar guardias infernales y de la renuncia absoluta a ver crecer a sus hijos o a tener una mínima conciliación familiar. Claro, el médico vivía para el hospital. El sistema sencillamente asumía ese martirio como parte del sueldo. Pero claro, las nuevas jornadas de profesionales ven el mundo de otra manera. Exactamente. La nueva generación de médicos se planta y dice hasta aquí. Exigen poner límites, reclaman salud mental y se niegan rotundamente a ser los mártires de una mala planificación del Estado. Exigen trabajar para vivir, no vivir en un hospital. Pues si ese pilar invisible del sacrificio incondicional desaparece, la gran pregunta que queda flotando en el aire es tremenda. ¿Tendrá la sociedad española que prepararse para reinventar y, sobre todo, financiar desde cero su propia idea de lo que debe ser la sanidad pública? Es, sin ninguna duda, el debate estructural más importante que afronta el país en las próximas décadas. Pues muchísimo material para procesar y debatir. Despedimos la sesión de hoy agradeciendo enormemente el tiempo prestado a este análisis a fondo. Y como siempre, animamos a todo el mundo a seguir escarbando, investigando y cuestionando todo lo que nos rodea. Hasta la próxima.